Todos los años sin falta, durante ese breve lapso en el que el verano y otoño comparten lecho. El primero, quemado por el sol y exhausto, deslizándose hacia el sueño. El segundo, despertándose con el chirrido de los grillos y el delicioso roce contra el rostro de la caída de las primeras hojas. El viento soñador bajaba del remoto norte, camino del remoto sur, sembrando a su rastro la prueba irrefutable de lo imposible. Nuestro pueblo, al igual que el resto de poblaciones emplazadas justo en el camino del poderoso vendaval, no se libraba de los estrambóticos trastornos provocados por su paso. Nos preparábamos como mejor podíamos, es decir, preparábamos nuestro corazón y nuestra mente, porque no había dónde esconderse de él, ni aun arrastrándote en el hueco que quedaba entre tu casa y el suelo y cubriéndote la cabeza con una manta. Ya podías clausurar las ventanas con tablones, tapar con toallas el resquicio inferior de las puertas, apagar las luces o meterte en un ataúd forrado de plomo y cerrar la tapa. Te iba a dar exactamente igual. De algún modo siempre te encontraba e imponía su demencia. De modo que todos los años, con frecuencia una tarde de un azul intenso avanzado agosto, o en los albores de septiembre, alguno de nosotros reparaba en que en los árboles las hojas empezaban a susurrar, y entre sus ramas se oía, mero murmullo al principio, el sonido del correr del agua. Entonces sabíamos que había que advertir a los demás. ¡El viento! ¡El viento! Era el clamor por las calles del pueblo, y Han Garrett, nuestro alguacil, subía a la plataforma del tejado de su casa y giraba la manivela de la sirena para alertar a los campesinos que estaban en el campo de que el caos eólico venía de camino. Los habitantes de Lipara corrían a sus hogares, sin poder hacer nada para protegerse, pero decididos a compartir la carga de lo extraño con sus seres queridos y reafirmar en los más jóvenes la fe en que no duraría eternamente. Un instante, un abrir y cerrar de ojos más tarde, y ya teníamos el viento encima, doblando pimpollos, sacudiendo ventanas, levantando remolinos de polvo en la plaza mayor, como si siempre hubiese estado ahí, atravesando nuestras vidas con su ulular. Incluso en las profundidades de un sótano, con una gruesa puerta de roble arrancada en lo alto, escondido en la oscuridad, lo oías, y una vez lo habías oído, lo sentías en el rostro y en la nuca, en los brazos, como si una sustancia invisible te abrazara dulcemente. En ese momento sabías que el viento estaba empezando a soñarte. Su nombre, el viento soñador, era más revelador de lo que se podría pensar en un principio. ¿Qué es un sueño sino un estado lo suficientemente basado en el vivir cotidiano como para resultar creíble a la mente durmiente y, a un mismo tiempo, un lugar donde absolutamente cualquier cosa podría suceder y con frecuencia sucede? Se han escrito tomos llenos de prodigios, se han documentado testimonios de los horrores melancólicos fruto del vendaval, pero yo me limitaré a narrar algunos de los hechos de los que yo, con mis propios ojos, he sido testigo. El cuerpo humano parecía ser su juguete favorito, y, catalizada por su extraño efecto, yo había visto carne tornarse de todos los colores del arco iris, o derretirse para a continuación adoptar una forma distinta, de modo que una cabeza se hinchaba hasta el tamaño de una calabaza, o unas piernas se alargaban hasta levantar a su propietario por encima de los tejados de las casas. Las lenguas se bifurcaban o transformaban en cuchillos, y los ojos lanzaban llamas, giraban como remolinos, se salían de las órbitas o se convertían en espejos que reflejaban mi propia mutación. Una vez un hombre salamandra con cabeza Davis, una escultura en bronce de la luna otra. El año de mi boda, el largo cabello de Lida, mi esposa, cobró vida y personalidad propias,
y los mechones agarraron tazas de un aparador y las hicieron añicos contra el suelo. Cuando yo tenía 10 años, el alcalde James Merch, hijo, corrió calle Gossin abajo, con el trasero sobre los hombros, mientras de la culera de sus pantalones brotaban gritos ahogados. Ojos que escapaban del rostro y terminaban en una mano, y bocas que se trasladaban hasta rótulas, brazos por piernas, codos por pies, un dedo gordo del pie por nariz y bulliciosos dedos índice a modo de oreja. Los hombres se convertían en monos verdes, burros y perros, perros a los que les brotaban cabezas de gato, cuyas patas mudaban en escobillas para pipas y cuya cola se transformaba de sopetón en una salchicha con un minúsculo rostro mordedor a un extremo. En una ocasión, a 3 generaciones de féminas de una familia, desde niñas de corta edad hasta matronas arrugadas, les salieron plumas negras y todas se lanzaron a volar alrededor del campanario de la iglesia, mientras proferían versos en algún idioma extranjero a modo de graznidos. El pastor Hinch se transformó parcialmente en cerdo. Mavis Todd, la maestra, se convirtió en una silla con una pantalla de lámpara por cabeza, aunque esto no es ni una centésima parte del asunto, porque no hay modo de abarcar con palabras la inagotable energía creativa y genialidad chiflada que eran la esencia del viento soñador. Mientras los habitantes de nuestro pueblo sufrían en sus carnes estos drásticos cambios, aullando de pavor, gritando de sufrimiento al continuar siendo ellos mismos por dentro, pero algo radicalmente distinto por fuera, el paisaje también mudaba en derredor suyo. Ráfagas huracanadas arrancaban de las ramas hojas, que se alejaban volando para convertirse en cardúmenes de peces rayados que, como de común acuerdo, salían disparados por el aire cual flechas, y los árboles se volvían de goma y ondulaban con violencia, o se transformaban en largos cuellos de jirafa. Las nubes descendían lentamente, cúmulos de etérea golosina violeta, rebotaban en chimeneas y rodaban por el suelo como matojos errantes gigantescos. Las calles cobraban vida y se alejaban culebreando. Las ventanas nos dirigían guiños. Las casas se convertían en burbujas de cristal que al estallar se transformaban en rosas de 1000 pétalos con puerta y tejado. La hierba nunca permanecía verde. El cielo nunca permanecía azul, sino que adoptaba otros colores y a veces consistencias distintas, como de agua, mermelada y en cierta ocasión de un gas dorado que al mezclarse con nuestro aliento moldeó las formas espectrales de familiares fallecidos que bailaron el combaroet en la plaza mayor. Todo esto acompañado por una sinfonía discordante, compuesta por infinidad de sonidos. Cristal quebrándose, un flautín celta, un estornudo, un martillo de carpintero arrancando clavos de una pizarra, suspiros de paquidermos ancestrales, agua remolinándose y escapando por el desagüe. Caos y confusión. El desbaratamiento absoluto de la realidad. El efecto duraba 2 o 3 horas, tras lo cual, tan deprisa como se había hecho sentir, se desvanecía. La fuerza del vendaval disminuía gradualmente, y a medida que iba perdiendo fuerza, lo mismo ocurría con sus dementes transformaciones. Poco a poco, la gente empezaba a recuperar su apariencia anterior a la llegada del viento. Las calles retomaban con sigilo y aire culpable su trayectoria de costumbre. Las casas volvían a mudar en hogares. Las nubes palidecían hasta su blanco esponjoso original y ascendían tan despacio como se habían abatido. Para cuando anochecía, el viento ya había continuado camino, dispuesto a perturbar la vida de los probos ciudadanos de otras poblaciones al sur de Lipara. Habrá quien se pregunte, pero ¿por qué vuestros antepasados permanecieron en ese emplazamiento y no se trasladaron al darse cuenta de que se trataba de un suceso anual? La respuesta es sencilla. Quien venga a Lipara comprobará por sí mismo que es el lugar más hermoso del mundo. Vastos lagos azules,
bosques de un verde intenso, rebosantes de caza y terrenos cultivables de un fértil suelo limoso. Además, para escapar del camino del viento, habría que mudarse hacia el oeste, hacia el desierto, o hacia el este, donde está el océano. Bueno, bien está lo que bien acaba, y una vez ha pasado el viento, se tiene la seguridad de que todo recuperará su estado anterior. Habrá quien diga al oír esto: sí y no. Me refiero a que esto casi siempre era verdad, y dejando de lado el trastorno de verse estirado, encogido o convertido de manera temporal en una criatura de pesadilla durante unas pocas horas, el resto del año disfrutábamos de una buena vida. Pero no se os olvide que he dicho casi siempre. En ocasiones, si bien es cierto que extremadamente raras, los trastornos del viento soñador permanecían después de haberse marchado soplando camino del sur. Un viejo roble en la linde del pueblo nunca perdió su capacidad de, mediado el verano, dar unos extraños frutos amarillos con la frágil consistencia de la buena porcelana y el tamaño de un melón galia, de los cuales, cuando caían una vez maduros y se abrían al golpear el suelo, salían unos pequeños murciélagos azules que vivían durante 2 semanas alimentándose de ratones silvestres. Y cuando Coronel Pudding, el loro parlante de la Bola Young, fue tocado por el caprichoso dedo del viento, vio su cabeza reemplazada por la de la muñeca bebé de la bisnieta de la anciana. Una carita de porcelana a la mar de cuca, cuyos ojos de cristal azul tenían pestañas que parpadeaban y se cerraban al tumbarla. El pájaro nunca perdió el habla, pero cada una de sus estridentes locuciones pasó a estar predecida por la palabra mamá, proferida con voz mecánica y entrecortada. Tal vez al loro le molestara un tanto, pero las consecuencias de estos 2 incidentes no fueron terribles. No obstante, la posibilidad de una permanencia definitiva que representaban esos 2 cambios siguió viva en la cabeza de los habitantes de Lipara, su amenaza resurgiendo una y otra vez y creciendo hasta alcanzar proporciones monstruosas en la imaginación de todos, cada vez que el verano se aproximaba a su fin. Ser un payaso de cabeza caprina, plumeros por brazos y zanahorias por piernas durante varias horas, era una cosa, pero permanecer en ese estado toda la vida era algo por completo distinto. El viento soñador era juguetón, era disparatado, era caótico y podía ser peligroso. Y durante las generaciones que nos precedieron y la mayor parte de mi larga vida, lo que menos sospechamos es que pudiese ser algo más. Entonces, no hace muchos años, el extraño viento hizo algo tan inusual que nos conmocionó incluso a los veteranos en sus locuras. Se acercaba el final de un verano largo y perezoso, memorable por sus días azules y noches frescas. Las hojas comenzaban a marchitarse en las ramas de los robles, y los primeros y aún escasos grillos a cantar sus chirriantes cuentos de invierno. Cada uno de nosotros, a nuestro modo particular, nos estábamos armando de valor para la cometida anual del pernicioso evento, ofreciendo oraciones a Dios o tranquilizándonos a nosotros mismos, asegurando a los demás que, tan cierto como la llegada del viento, lo era su marcha, y que volveríamos a disfrutar los placeres cotidianos de la vida en Lipara. El alguacil Garrett hizo lo que siempre había hecho. Eligió 3 niños de confianza y les pagó 10 centavos al día para que al acabar las clases fueran unas horas a la linde del bosque y escucharan con atención a ver si oían el sonido del correr del agua por entre las copas de los árboles. Por todas partes, las familias planificaban dónde se reunirían, en qué cuarto capearían el temporal, qué canciones entonarían juntos para disipar esos miedos compartidos. El final de agosto llegó y pasó sin incidentes, y el retraso agudizó nuestro temor a la llegada del viento soñador. Los de más edad recordamos a los más jóvenes que había constancia de ocasiones en las que se había retrasado incluso hasta la mitad de la segunda semana de septiembre, y que no debíamos olvidar que el viento no seguía instrucciones, sino que tenía voluntad propia. Durante esos días, toda cortina movida por la brisa, toda ráfaga que dispersaba
las vaporosas semillas de un diente de león seco, provocaba subidas de tensión y erizamientos de vello en nucas. Para mediados de la primera semana de septiembre, ya se había dado la alarma por error 4 veces y el alguacil Garrett, cuya rodilla mala estaba empezando a resentirse de las largas subidas hasta su tejado, comentó en plan de broma que casi le valía más instalarse con un saco de dormir allá arriba. Permiso, voy a hacer una pausa para beber un poquito, que esto reseca cosa fina. Mucho mejor. Para finales de la segunda semana de septiembre, los nervios estaban crispados, los ánimos enardecidos, y los niños prorrumpían en llanto ante la mínima provocación. El aura de ansiedad, producto de la expectación ante el arribo del viento, había empezado a enloquecer ligeramente a Lipara, incluso antes de su llegada. Un día, cuando estaba de pie frente a su clase, a la señorita Todd le resultó completamente imposible recordar el resultado de dividir 57 entre 19, por muchos golpecitos que dio a la pizarra con la regla. De modo que tuvo que pedirle a Peggy Frush, una de las niñas mayores, que fuera corriendo a la botica, situada al otro lado de la plaza, y preguntase la solución del problema. Beck Harwood, el boticario, no pudo ser de ayuda justo en ese momento, aunque sabía que la respuesta era 3, porque cuando la abuela Young había ido con su receta, se había despistado y le había preparado un frasco lleno de píldoras laxantes en lugar de sus habituales pastillas para el corazón, y se cruzó con Peg cuando salía corriendo calle abajo en pos de la anciana. En su persecución, chocó con Mildred Johnson, que llevaba huevos al mercado en la cesta delantera de la bici. Sentado en la calle en medio de las cáscaras rotas y los restos de yema resultado de su encontronazo, Beck le pidió disculpas a Mildred por el accidente, ante las cuales ella se limitó a responder con voz fuerte y enojada. «No te preocupes. El culpable de todo esto es el maldito viento». La abuela Young solo estaba unos pasos por delante del lugar donde se había producido la colisión entre el boticario y la mujer con los huevos, pero al ser dura de oído no llegó a enterarse de nada. Sin embargo, Coronel Pudding, que como de costumbre iba posado sobre el hombro izquierdo de su dueña, sí que se enteró. Alzó el vuelo llevándose consigo la última frase que había oído, es decir, «¡El maldito viento!». Y como solía hacer cuando oía algo que le llamaba la atención, empezó a vocear la frase de alarma, con su imitación de la voz de la mujer a la que se la había escuchado. El alguacil Garrett, que estaba sentado en su despacho con la ventana abierta, oyó gritar a alguien. «¡Mamá! ¡El maldito viento!». Suspiró. Se levantó despacio de la silla y por 5ª vez enfiló escaleras arriba camino del tejado. Y así una y otra vez, en una comedia de errores provocados por mentes atribuladas, pero con la que nadie reía. Las cosas fueron empeorando más y más, hasta que llegó octubre y los últimos escuadrones de gansos rumbo al sur sobrevolaron nuestras cabezas. La preocupación colectiva de los habitantes de Lipara alcanzó un punto culminante, los nervios cada vez más deshechos, como un ovillo de cuerda entre las zarpas de un menino, tras lo cual se cayó en una especie de exánime agotamiento en general. El viento seguía sin venir. Pocas semanas más tarde, con la caída de la primera nieve, traída por un vulgar vendaval otoñal llegado del norte, supimos con certeza que el viento soñador había hecho algo jamás soñado. Todos nos percatamos a un tiempo de que nuestro extraño visitante septentrional no acudiría ese año, momento en el que nos quedamos paralizados un instante, preguntándonos qué sería de nosotros. El cielo se cubrió y se mantuvo de un tono gris pardo durante días y días. Las temperaturas se precipitaron hasta glaciales cotas bajo cero, y la superficie del lago se congeló como si la ausencia del viento hubiese empujado al propio mundo hacia el embotamiento y la depresión. Las vacas producían la mitad de la cantidad habitual de leche. Los gallos no se molestaban en anunciar el alba.
Los perros aullaban a mediodía y los gatos estaban demasiado cansados para perseguir a los ratones que invadieron los hogares de Lipara. Los habitantes, que siempre habían creído que la desaparición del viento soñador los llenaría de un alivio que casi rayaría en una superficie de renacimiento espiritual, en una especie, perdón, de renacimiento espiritual, encaraban las labores diarias como si estuviesen de duelo. Ese abatimiento se entremezclaba con un sentimiento de culpa generalizado, como si nos hubieran castigado por no haber apreciado la singularidad de esa locura sopladora cuando la teníamos entre nosotros. Con su manto de nieve e inmutable capa de hielo, el invierno representaba en su aparente congelamiento estático el extremo más opuesto del cambio. La abuela Young empezó a guardar cama y aseguraba quejumbrosa que ya no le quedaban fuerzas para seguir adelante. La inquietud por su dueña tenía a Coronel Pudding atacado de los nervios y el animal pasaba todo el día encerrado en el cuarto de ella, yendo y viniendo por el cabecero de la cama, murmurando la palabra mamá con sus rígidos labios de porcelana. La rodilla mala del alguacil estaba peor que nunca, o eso decía él, y en lugar de realizar sus rondas diarias para garantizar la seguridad del pueblo, Garrett se quedaba sentado a la mesa de su despacho, inmerso en interminables sesiones de solitarios que nunca conseguía terminar. En pleno rigor mortis de Lipara, el pastor Haynes predicó un domingo un sermón exhortando a todos los habitantes del pueblo a despertar e impulsar sus propios cambios. Pero cuando llegó el momento de responder con una oración, 2/3 de las reacciones de sus feligreses fueron ronquidos desenfrenados. Lida y yo nos sentábamos a la mesa de la cocina, bebiendo té sin mirarnos a la cara, los dos esperando a que el otro iniciase una conversación, mientras escuchábamos aullar al otro lado de la puerta al viento que no era el viento soñador. Con el deshielo primaveral, por fin las cosas se animaron un poco. No obstante, la vida se nos antojaba monótona, mecánica y falta de alegría. Todo parecía haber perdido su interés y belleza. Creo que en concreto fue Beck Harboth, el boticario, quien primero le mencionó a un cliente que ya no soñaba por las noches. Este se quedó pensativo un momento, y luego asintió con la cabeza y aseguró que tampoco recordaba haber soñado desde el final del verano. El comentario anduvo de boca en boca durante una semana o 2 semanas. Se debatió en los más variados círculos, y todo el mundo estuvo de acuerdo en que eso era así. El alcalde James Mears III terminó por convocar una asamblea municipal de emergencia, cuyo orden del día era la epidemia de sueños sin sueños, a celebrar en el ayuntamiento el siguiente jueves a las 7 de la tarde. La asamblea nunca llegó a realizarse, porque durante los días subsiguientes el anuncio del alcalde, mucha gente empezó a caer en la cuenta de que, al pensarlo con calma, en realidad sí que soñaban. Lo que pasaba, tal cual lo expresó Beck Harboth, el que había empezado con todo el asunto, es que en sus sueños no sucedía nada fuera de lo común. Los sueños soñados con posterioridad al fiasco del viento eran de una índole de lo más adocenada. Desayunar, caminar hasta el trabajo, leer el periódico del día anterior, hacer la cama. En la tierra de los sueños ya no había manera de toparse ni con criaturas quiméricas, ni con sucesos descabellados. El segundo motivo que llevó a la suspensión de la asamblea fue el fallecimiento de la abuela Young, el martes anterior a la celebración de la misma. Y aunque en los últimos años estaba ya muy delicada, su defunción sorprendió y entristeció al pueblo al completo. A sus 125 años era la persona más anciana de Lipara, y todos la queríamos. Fiel a su sensata manera de afrontar la vida, sus últimas palabras, dichas a mi mujer, una de las integrantes del grupo de vecinos que se turnaban para velarla en sus horas finales, fueron: «La muerte tiene que ser menos aburrida que Lipara últimamente». La enterramos con todo el fasto que pudimos permitirnos, dada nuestra precaria situación, y el alcalde destinó fondos para que se le erigiera un monumento conmemorativo en la Plaza Mayor. Mientras el féretro estaba siendo depositado en la fosa,
Coronel Pudding, posado en una percha que habíamos colocado cerca de la tumba, derramó lágrimas de muñeca y profirió su panegírico de una sola palabra: «Mamá». A continuación, extendió las alas, alzó el vuelo y surcó los cielos hasta perderse de vista. Con el transcurrir de los días nos fuimos adentrando en el verano y soñamos nuestros sueños en los que comíamos guisantes y nos cortábamos las uñas de los pies, sin que pareciese que nada iba a romper el hechizo que había caído sobre la población. Pasábamos las horas medio sonámbulos y nos saludábamos con ligeras inclinaciones de cabeza y leves sonrisas. Ni siquiera las enormes nubes algodonosas que desfilaban por el cielo adoptaban ya formas de dragones o barcos pirata como antaño. Y justo cuando esta parálisis estaba alcanzando niveles casi insufribles, sucedió algo. No fue gran cosa, pero nos aferramos a ello como hormigas a una ramita arrastrada corriente abajo. Una noche, Mildred Johnson se había quedado levantada hasta tarde, leyendo un nuevo libro sobre los hábitos ponedores de las gallinas amarillas. Tanto su marido como su hija ya estaban acostados. Como la lectura no es que fuera la mar de apasionante, Mildred se quedó dormida en la silla. Al rato se despertó de golpe al oír un débil murmullo procedente del cuarto de su hija. Se levantó y acercó a la puerta entreabierta del dormitorio para comprobar que la niña estaba bien, pero al echar un vistazo al interior del cuarto vislumbró algo que se movía por la cama a la luz de un rayo de luna, junto a la almohada de Jessica. Como lo primero que le pasó por la cabeza fue que se trataba de una rata, gritó. La criatura alzó la vista, sobresaltada, y fue entonces cuando, antes de que saliera volando por la ventana, Mildred vio el liso e inexpresivo rostro de muñeca bebé de Coronel Pudding. El regreso del loro y las circunstancias un tanto fuera de lo corriente en que fue visto tampoco es que pudieran clasificarse como de insólitos, pero tenían lo suficiente de extraño como para despertar una ligera excitación entre los habitantes del pueblo. ¿Dónde había estado escondido el loro desde el entierro? ¿Cuál era su mensaje de medianoche? ¿Estaba simplemente perdido y había entrado por la ventana abierta mientras volaba sin rumbo fijo? ¿O tenían sus acciones un propósito más profundo? Estas fueron algunas de las preguntas que hicieron saltar una o dos chispas en las por lo demás apagadas mentes de Lipara. Al ir creciendo las especulaciones, se fue sabiendo de nuevas visitas de Coronel Pudding a habitaciones de niños del pueblo mientras dormían. El pastor aconsejó en el servicio dominical que por la noche se mantuvieran cerradas todas las ventanas de los dormitorios de los más jóvenes, y la congregación asintió con la cabeza, pero lo que se puso en práctica fue ni más ni menos lo contrario. Habida cuenta de que, tanto padres como hijos, todos deseaban en secreto verse involucrados en el misterio. Además de en sus visitas nocturnas, el loro empezó a ser también avistado a plena luz del día, revoloteando por aquí y por allá a ras de los tejados del pueblo. Una tarde, durante la primera semana de las vacaciones estivales, fue visto posado en el hombro izquierdo de Mavis Todd, cotorreándole al oído mientras la mujer iba camino del banco. Se estaba tramando algo, estábamos seguros, pero nadie tenía ni la más remota idea de qué se trataba. O mejor dicho, ninguno de los adultos teníamos la menor idea. A los niños de Lipara, por el contrario, les dio por cuchichear y formar corrillos, en los que departían excitados, hasta que algún adulto hacía acto de aparición. Incluso algunos especialistas en hacer novillos durante la época lectiva, como Alfred Lesserp, el número 1 lanzando bolitas de papel con carcasas de boli a modo de cerbatana, empezaron a pasar los días de vacaciones en la escuela, con el pretexto de que les divertía hacer problemas de matemáticas. Había quien creía que se estaba maquinando una conspiración. Los progenitores trataron con distintas argucias de convencer a sus retoños de que revelaran algún dato, pero sus hijos e hijas se limitaron a mirarles con extrañeza.
bien fingiendo no saber a qué se referían sus padres, o bien sin saberlo realmente. La señorita Todd también fue interrogada, pero en lugar de dar cumplida respuesta a las preguntas, asintió mucho con la cabeza, jugueteó con la cadenita que le sujetaba las gafas de leer y se obligó a reír cuando no se le ocurría otra manera de salir del paso. Durante todo el verano, la intriga en torno a la escuela y los niños del pueblo mantuvo medianamente interesados a los adultos, pero, como siempre, las importantes obligaciones de los negocios y las tareas del hogar se impusieron y terminaron por acaparar su atención, lo que permitió que la desaparición de periódicos viejos y tazas de harina pasara inadvertida. Al ir acercándose el primer aniversario de la incomparecencia del viento, tratamos de controlar con mano férrea nuestras especulaciones de lo que sucedería ese año. En nuestra cabeza todos nos preguntábamos si ese estado de limbo en el que estábamos sumidos sería destrozado por el rugiente vendaval en un nuevo paso por el pueblo, o si esos días volverían a quedar atrás, sin incidentes, proporcionándonos una prueba adicional de que la época de la aberración soñadora había llegado a su fin para nunca volver. Cuando un viernes por la mañana, en las postrimerías de agosto, me acerqué hasta el buzón, encontré un trozo doblado de papel, pintado de verde y recortado en forma de pluma de loro. Lo abrí y leí: Coronel Pudding le invita al Festival del Viento Soñador. La fecha era justo el día siguiente, la hora el atardecer y el lugar la Plaza Mayor. Y continuaba diciendo: tan solo traiga sus sueños. Sonreí por primera vez desde el final del verano anterior, y hasta tal punto estaba falto de práctica que los músculos de la cara me dolieron ligeramente. A pesar de estar hecho un torpe viejales, corrí camino arriba de vuelta a casa, llamando a Lida. Cuando ella vio la invitación, hasta se rió y batió palmas. A última hora de la tarde del día siguiente, justo antes de la puesta de sol, salimos de casa y echamos a andar hacia la Plaza Mayor. Era un hermoso atardecer, con rosas, naranjas y morados en el oeste, donde el sol ya estaba medio hundido bajo el horizonte. El cielo en lo alto era azul oscuro y unas pocas estrellas empezaban a asomar. Soplaba una brisa ligera, suficiente para que los mosquitos se quedasen en casa. Anduvimos en silencio cogidos de la mano, y por el camino se nos unieron otros vecinos que también se dirigían al festival. La Plaza Mayor parecía otra. Serpentinas de papel dorado se enrollaban alrededor de las vallas y subían zigzagueando por las farolas. En la esquina meridional se habían dispuesto hileras de sillas plegables frente a un improvisado escenario ligeramente elevado, montado a base de palés de madera. Un poste alto en cada extremo sujetaba un telón. Una almazuela elaborada con unos cuantos edredones viejos unidos con emperdibles. Las 6 antorchas encendidas colocadas en torno al tablado proyectaban un suave resplandor que fue ganando magia al ir oscureciéndose el cielo. El alguacil Garrett, con un gran puro en la comisura de la boca y ataviado con un colorido y holgado vestido de mujer y una pajarita en el pelo, hacía las veces de acomodador y nos hizo formar una fila a poca distancia de los asientos. Lo felicitamos por su atuendo, comentándole lo bien que le sentaba. Él asintió con la cabeza con el mismo aire cansino de siempre y dijo: ¿qué esperabais? En las inmediaciones del escenario, los niños de Lipara se afanaban resueltamente, y en medio de todo este trajín y actividad estaba plantada la señora Todd, la piel azul, la cabellera una peluca de serpientes de goma, susurrando instrucciones e inclinándose para acercar el oído a las ideas y preguntas de sus alumnos. De pronto se hizo el silencio, y todo quedó inmóvil, salvo las llamas titilantes de las antorchas. Por favor, tengan preparadas las entradas, pidió el alguacil, que acto seguido alzó la mano para indicarnos con un gesto que avanzáramos.
Antes de ocupar nuestros asientos, se nos hizo pasar por 3 mesas largas en las que habían dispuesto caretas de cartón piedra que representaban cabezas de animales, objetos domésticos y conchas de mar. Las caretas se sujetaban a la cabeza con unas varillas de alambre que rodeaban las orejas. Mezclados con las caretas había gorros de papel de periódico y en el extremo de cada una de las mesas una pila de abanicos de cartón. Me decidí por una careta que convirtió mi cara en una lata de alubias y Lida adoptó el rostro de un pollito. El semblante de Mildred Johnson se transformó en una zarpa de oso, el de su marido en un radiante sol amarillo. Beck Harwood eligió una máscara canina y el alcalde James Merch abandonó la mesa convertido en un mono verde. Una vez todo el mundo se hubo metamorfoseado, nos pusimos nuestros gorros de periódico en la cabeza, cogimos los abanicos y fuimos a sentarnos ante el escenario. La función comenzó de inmediato. La señora Todd apareció por detrás del telón, acarreando un perchero que colocó a su lado. Nos dio la bienvenida y agradeció nuestra asistencia. Presentó a Coronel Pudding, creador y fundador del Festival del Viento Soñador, y salió del escenario. Instantes después se oyó el sonido de un aleteo sobre nuestras cabezas y Coronel Pudding aterrizó en lo alto del perchero. Tras proferir 3 chirriantes graznidos, alzó las alas, inclinó la cabeza 2 veces y dijo: «Mamá, el cuento del viento soñador. Érase una vez», antes de alejarse volando. Jessica Johnson salió corriendo detrás del telón. Se llevó a toda prisa el perchero y la representación dio comienzo. La obra trataba acerca de un gran mago que vivía, en compañía de su esposa y de su hija, en un castillo en lo alto de las montañas. Era un mago bueno, practicante solo de la magia blanca, y a todo aquel que realizaba el arduo camino para acudir a visitarlo, le concedía un deseo, siempre que él mismo beneficiara a una tercera persona. Los únicos deseos que no concedía eran aquellos en los que se pedía riqueza o poder. Un coro formado por los niños más pequeños interpretaba canciones en las que nos explicaban los pormenores de la vida en las montañas. Por el escenario voló confeti blanco convertido en nieve para indicar el paso del tiempo. Entonces, la esposa del mago, a la que él amaba de todo corazón, pilló un catarro que evolucionó a neumonía. No tardó en evidenciarse que se estaba muriendo, y por muchos hechizos y encantamientos que probó el mago, nada consiguió curarla. Cuando al cabo murió, su marido se afligió tremendamente, al igual que su hija. Él comenzó a darse cuenta de que en el mundo había cosas que su magia no podía controlar, y adoptó una actitud muy protectora con la niña, temiendo que pudiese sucumbir al mismo destino que su madre. Había prometido a su esposa que siempre querría y mantendría lejos de todo peligro a su hija. Esta responsabilidad se fue convirtiendo en una obsesión que acabó eclipsando todo lo demás, y el más mínimo corte en un dedo o rasguño en una rodilla le sumía en una terrible angustia. El tiempo fue pasando, la niña se hizo mayor y empezó a pensar por su cuenta. Deseaba bajar de la montaña y conocer gente. El mago sabía que ahí fuera, en el mundo, le esperaban todo tipo de peligros. Antes de que alcanzara la edad en la que sabía que ya no podría continuar impidiéndole abandonar el castillo, lanzó sobre ella un hechizo que la sumió en un profundo sueño. Para protegerla, la encerró en una enorme vaina de cristal con un ventanuco que le permitía ver su rostro cuando hacía falta. Y allí yació la muchacha, dormida, su edad inalterada, y el mago por fin sintió cierto alivio. Al final del primer año de ese sueño protector, el mago advirtió que su hija debía de estar soñando, porque por el ventanuco vislumbraba las figuras y formas de sus sueños, arremolinándose alrededor de ella. Y tuvo claro que si no daba con alguna manera de sacar los sueños, terminarían por llenar la vaina y hacerla reventar. De ahí que, utilizando su magia,
lanzase un hechizo que incorporó una espita en la cabecera de la estructura. Una vez al año, cuando el verano se convertía en otoño, subía por una escalera de mano, giraba la llave de la espita y liberaba los sueños acumulados. Estos brotaban del interior como un geyser, para a continuación aglomerarse en una especie de nube que, una vez formada, escapaba de inmediato por la ventana del castillo. Los vientos de la montaña atrapaban los sueños de la muchacha y los arrastraban hacia el sur, donde su vitalidad afectaba a todo lo que tocaban. Con el discurrir de la historia, en el escenario que tenía frente a mí, fui sintiéndome cada vez más asombrado por la calidad de la producción y lo ingenioso del atrezo. La vaina que contenía a la hija del mago era una enorme bolsa de viaje recubierta de purpurina, con una especie de ventanilla de sobre que permitía ver el rostro de la muchacha. El remolino de sueños del interior eran pequeñas figuras de papel recortadas y pintadas de colores, diferentes animales, personas y objetos, sujetas a finos palitos que la hija, interpretada a las mil maravillas por la guapa Peggy Frush, controlaba con las manos, ocultas a la vista del público, y meneaba con gracia ante sus ojos cerrados. Cuando los sueños eran liberados al abrirse la espita, se encarnaban en los críos más pequeños, ataviados con coloridos disfraces, que daban vueltas como locos por el escenario antes de agruparse y avanzar hacia el sur. Y lo más asombroso de todo era que el díscolo Alfred Lessert, con sus pecas y mata de cabello pelirrojo, estaba interpretando al atribulado mago con un patetismo que iba más allá de una mera actuación para internarse claramente en el terreno de lo real. Sentado ahí, contemplando el resto de la función, en la cual un joven llega al remoto norte para pedir un deseo, descubre a la muchacha y la libera, lucha contra el padre que, justo cuando se dispone a matar al chaval con un hechizo mortífero, se rinde ante las súplicas de su hija, le perdona la vida y permite que la joven pareja huya montaña abajo camino de la libertad. Entré en una especie de trance, viendo el discurrir de mis propios años en Lipara en un escenario de palés de madera dentro de mi propia cabeza. Para cuando me quise dar cuenta, los hechos que se desarrollaban frente a mí se habían consumado y el mago estaba pronunciando su monólogo final, una bendición para la pareja en medio de una tormenta de nieve. «En el mundo de ahí fuera, mi pequeña», clamó, hablándole a su hija, mientras escudriñaba la multitud para irnos mirando uno a uno. «Soplarán tanto vientos agradables como gélidos, y cuando las ramas se doblen y las hojas susurren, no tendrás manera de saber de cuál se trata. La única certeza es que no hay certeza. Permaneced juntos y no temáis, porque a veces, durante las noches más oscuras, es posible que ese viento incluso os traiga sueños». Al final de la obra, los intérpretes saludaron con una reverencia en medio de una salva de aplausos. Entonces se nos pidió que levantásemos los abanicos y los agitáramos tan fuerte como pudiésemos. Todos los presentes, tanto público como intérpretes, agitamos en el aire todo lo que teníamos a mano y creamos 2 centenares de pequeñas ráfagas de viento que se unieron para formar un fuerte y reconfortante vendaval que no dejó a nadie inalterado. Después algunos bailaron el combarrue al son de la armónica del alguacil, mientras los niños jugaban al escondite en la oscuridad. Todos bebimos ponche, charlamos y reímos hasta que las antorchas se apagaron bien entrada la noche. Mientras caminábamos de regreso a casa a la luz de las estrellas, Lida se giró hacia mí y me reveló cómo, cuando ella y algunos otros vecinos estaban vaciando la casa de la abuela Young, habían descubierto bajo la cama un puñado de papeles sueltos que contenían los planes para el festival y el borrador de la obra. Para entonces, el coronel ya estaba llevando a la práctica el plan que la abuela le había enseñado, de modo que lo mantuve en absoluto secreto para no estropear la sorpresa, me explicó. Justo cuando le estaba diciendo que me alegraba de que así lo hubiese hecho,
Pasábamos por delante del banco, envuelto en las sombras del extraño viejo roble del que nacían murciélagos azules, donde entrevimos a Alfred Desert y Peggy Frush besándose. Hay cosas que nunca cambian, susurré. Cansados, esa noche nos metimos en la cama, y durante un buen rato permanecí tumbado con los ojos cerrados, escuchando la regular respiración de Lida y el sonido de la brisa que se colaba por el mosquitero de la ventana abierta. Al principio, mi cabeza rebosaba de imágenes y sonidos del festival. El brillo de las antorchas, las caretas, las risas. Pero al cabo, todo esto fue cediendo su lugar a una única figura. El viejo mago, solo en su montaña en el remoto norte. Por entre los copos de nieve que caían, reconocí la barba y el rostro arrugado. El mago alzó la varita mientras murmuraba un conjuro. Entonces asintió una vez con la cabeza, concediéndome mi deseo, y yo comprendí que debía estar soñando.